La censura ha vestido distintos uniformes a través de los años. La intolerancia ha tenido diferentes rostros, pero a lo largo de la historia del séptimo arte, la huella dejada por la censura sobre el cine ha sido siempre la misma. Hace 70 años, Buster Keaton sintetizó en unas breves imágenes su impresión sobre la censura, un recuerdo universal que permanece en la memoria de los espectadores de todo el mundo. Estaba en un colegio de jesuitas, nos proyectaban los sábados películas, y cuando había alguna escena que los reverendos padres creían que no era adecuada para nosotros, nos ejercían con nosotros una censura que yo llamo la censura manual, que consistía en que ponían la mano delante de la cámara y nos tapaban entonces ese trozo de película que ellos consideraban indecente. La censura no tiene nada de creativo ni de inventivo. Simplemente la censura es una forma decidida y está concebida así como una forma de represión y pertenece a mentes torcidas. El cine nació libre y enseguida aprendió a expresar sentimientos, provocando reacciones en los espectadores, más allá del asombro inicial ante la fotografía en movimiento. Esa capacidad de producir risas o lágrimas, de entusiasmar o indignar al público, no tardaría en ser causa de problemas. El primer beso de la historia del cine, filmado por Edison, produjo también el primer escándalo entre los espectadores, pero no fue prohibido. La censura nace al mismo tiempo en Francia que en Estados Unidos, y no es una censura de Estado, ni mucho menos. Nace por sociedades religiosas o por sociedades cívicas que por motivos diversos creen que se está abusando de la libertad. Las primeras huellas que se conservan de una actuación censora en el cine datan de 1903, cuando esta danza del vientre no fue cortada, pero sí tachada. Los esfuerzos de las ligas moralistas no lograron impedir que el cine cayese en la tentación de retratar cuerpos desnudos. Películas como esta circulaban libremente en 1905, provocando las iras de las autoridades, pero sin que existiese todavía un supremo organismo censor capacitado para prohibir su exhibición. En los primeros años del cine en París hubo un comisario que cogió no sé si 30.000 metros de celuloide y los arrojó al Sena, públicamente, como acto de censura. Entonces la censura empezó cuando el cine dejó de ser una simple curiosidad de feria. Pero los asuntos morales no serían los únicos que inquietasen a las autoridades. También los contenidos sociales y políticos, aunque expresados con cierta timidez inicial, fueron objeto de trabajo para los censores. La censura es una expresión del poder. La censura específica en cine aparece por primera vez en Suecia en el año 1909, después en Gran Bretaña en el año 1911 y por último en España en noviembre de 1912.
la obra maestra de Griffith, que tanto contribuyó a sentar las convenciones narrativas del cine, fue también una piedra miliar de la censura. El racismo del film y su apología de la violencia provocaron la protesta liberal, causando numerosos altercados en los locales donde se exhibía. La polémica sirvió para que los poderes públicos tomasen conciencia de la importancia del nuevo medio de expresión. Frente al hecho censor, Griffith incluyó en su película un rótulo, reclamando para la cámara la misma libertad de expresión que para la palabra escrita. Otro de los principales creadores del cine, Eisenstein, sufrió el acoso de la censura política a lo largo de su carrera. El acorazado Potemkin fue prohibida en numerosos países. Incluso se llegó a manipular su montaje para impedir que transmitiera un mensaje revolucionario. El distribuidor sueco se encontró con problemas que con la censura sueca no le autorizaba la película. Como él no quería perder esa inversión, rehizo el montaje, y entonces hay una escena en el acorazado Potemkin en el cual los marineros sublevados se levantan contra la oficialidad y luego son reprimidos. Entonces, ¿qué hizo? Ese hombre cogió los planos del fusilamiento o de la represión de los oficiales y los puso al final. De modo que con ese final, ¿qué ocurría? Que la rebelión no triunfaba. Y así circuló, la exhibición de la acorazado Potemkin en Suecia circuló como una película contrarrevolucionaria, en donde la moraleja era que el que se subleva, la palma. La censura política persiguió a Eisenstein no solo en el mundo capitalista, sino en la propia Unión Soviética. Su primer tropiezo con la tijera estatal fue Octubre. Durante la producción de Octubre comenzaron las purgas políticas y el personaje de Trotsky fue eliminado de la película por orden de Stalin. Se cortaron casi todas las escenas donde aparecía. Eisenstein tuvo que rehacer el montaje y la cuarta parte del metraje original quedó suprimida. En Estados Unidos e Inglaterra, la mutilación fue aún mayor. En muchos otros países, Octubre fue prohibido. La crisis del 29 y las tensiones sociales hicieron que fuera considerada políticamente peligrosa. Pero la gran obsesión censora en todo el mundo fue siempre la defensa de la moral establecida, y los efectos de esa obsesión pesaron sobre los principales creadores del cine, condenados a poner límites expresivos a sus obras. Audaz y provocador frente al conservadurismo de los estudios, Erich von Stroheim se convirtió en la bestia negra de los moralistas de Hollywood. Stroheim no rodó una sola película en la que no tuviera problemas. En los últimos años del cine mudo se desató una ofensiva moralista sobre Hollywood. La industria de la pantalla era una gran fábrica de pecados y la censura alcanzó incluso a los diálogos que el público no llegaría a oír. Como no se oía lo que se decía, improvisaban los actores y en una escena seria pues se empezaban a decir: hija de puta, como te quiero, es una puta, y palabrotas horribles. Y un día pusieron una película muda en un colegio de sordos mudos y empezaron las criaturas a reírse y no sabían de qué se reían. Leyeron los labios y entonces fue cuando vino la censura. En Europa, el mayor escándalo moral del cine sonoro fue La Edad de Oro, de Luis Buñuel. Presentada a censura como El sueño de un loco, fue autorizada sin cortes, pero sus imágenes surrealistas provocaron una gran polémica.
En París, el cine donde se exhibía fue asaltado por militantes fascistas que arrojaron tinta a la pantalla y destrozaron el local. Finalmente, el prefecto de policía prohibió las proyecciones y la Edad de Oro se convirtió en reina de las películas malditas. Cuando años después Luis Buñuel, exiliado y trabajando para los estudios de la Warner Bros., tuvo conflictos graves a causa de haber sido el autor de Un perro andaluz y de La Edad de Oro. Pero en Hollywood realmente Buñuel no es aceptado por el establishment bien pensante, ¿no? Lógicamente. Enseguida se enteran de que Buñuel es un tipo peligroso, ¿no? Cansada de escándalos y harta de problemas con las organizaciones moralistas, la industria de Hollywood había decidido poner orden en los estudios y establecer su propia autocensura. La Asociación de Productores encargó esta tarea a Will Hays, un funcionario gubernamental al que contrataron con un sueldo anual de $100.000 en 1922. El poder de Hays fue aumentando hasta convertirse 10 años después en el gran inquisidor del cine. Y una de sus medidas fue la de redactar un código de censura que con un jesuita, Martin Kible y otro, en fin, se contemplan todos los aspectos, se contempla el crimen, la violencia, la sexualidad, los diálogos obscenos o procaces. Y claro, tuvo mucha importancia porque se convirtió en un modelo. Este código se redactó en el año 30-31, pero no entró en vigor inmediatamente. Entró en vigor de facto, de verdad, con poder ejecutivo en el año 34, por las presiones de la Legión de la Decencia, que era un organismo católico que dependía de la Conferencia Episcopal. Uno de los dictados de la oficina de Will Hays fue la supresión de estas imágenes prohibidas en la Venus rubia. Considerado provocativo e indecente, el baño de Marlene Dietrich y sus amigas fue cortado del negativo original. La secuencia permaneció olvidada durante más de medio siglo, pese a resultar imprescindible para la comprensión del argumento, ya que en ella se conocían los personajes principales. I'm sorry, miss, but I don't understand a word. Will you please go away? Oh, you speak English. La película checa que hizo famosa a Hedy Lamarr fue objeto mundial de censura. Sus distribuidores cambiaron un suicidio en muerte natural, transformaron a un amante en marido y cortaron secuencias enteras. Por si el daño de la tijera fuese poco, Hedy Lamarr se casó con un millonario austríaco, fabricante de armas, que ordenó comprar y destruir todas las copias de Éxtasis. Por suerte para el cine, el divorcio llegó antes de que tal empeño se consumase. El código Hays llegaba a extremos ridículos, sobre todo para una cultura como la española, por ejemplo, que un matrimonio no podía dormir en la misma cama y que no podía salir un cuarto de baño. La estricta vigilancia de la oficina de Hays no impidió que se rodasen películas eróticas, aunque limitó su comercio a un mercado clandestino.
La homosexualidad fue uno de los mayores tabúes morales de Hollywood, en cuyos ambientes abundaban los homosexuales. Así, películas como Lot en Sodoma quedarían reducidas a círculos de cine underground. No hubo película de éxito que no se viera afectada por las normas de Hays. La lista de ejemplos posibles es interminable. Los censores de la propia industria siempre encontraban algo que justificaba su salario. En Cleopatra hubo que modificar el vestuario para tapar el ombligo de Claudette Colbert, permitiéndole en cambio unos generosos escotes. Después de Cleopatra, corrió por Hollywood el rumor de que Bill Hays sufría una perversión sexual con los ombligos. En King Kong, la censura ordenó suprimir esta escena, considerando indecente el jugueteo del gigantesco simio con Fay Gruey apresada en su mano. Las imágenes prohibidas se perdieron, pero años después una copia de la secuencia cortada apareció en Pensilvania y pudo ser devuelta a la película. Oh, Tarzan, you're a bad boy. Good morning. I love you. Good morning. I love you. Pero aún más grotesco sería el puritanismo aplicado a Tarzán y su compañera. Estos ingenuos arrumacos en la intimidad de una choza inquietaron a la América bien pensante, pero la mayor ofensa a la moral vino del vestuario selvático. Wife. My wife. Ah, Tarzan. Los hombres de Hays examinaron la película fotograma a fotograma para comprobar la denuncia de que Maureen O'Sullivan se lanzaba al agua desnuda. Con el mismo sistema, los censores investigaron si Jane utilizaba ropa interior o si andaba por la jungla con el culo al aire. Y la dulce Jane se vio obligada a ponerse bragas de cuero y cubrirse los hombros. La censura, paradójicamente, lo que hace es estimular casi más el morbo. Por ejemplo, nadie se hubiera percatado en una primera visión de la película de Tarzán de los grados o los índices de desnudez de su protagonista, de Jane. Incluso en la serie Betty Boo, en la protagonista, el dibujo animado Betty Boo, se ve también tocado por la mano moral o la mano moralista del código Hays. Betty Boop, uno de los dibujos más populares de la historia del cine, fue otra de las víctimas de la censura americana. Ante las insistentes denuncias de las ligas de decencia, Max Fleischer se vio obligado a modificar el vestuario de la muñeca en 1935. Hays acabó con los escotes y las minifaldas de Betty Boop, despojándola de su erotismo de cartón. Lo único sugerente que no pudieron quitarle fue su voz de ingenua. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa.
Ni siquiera la película Lo que el viento se llevó se libraría de los rigores moralistas. Will Hayes se negó a admitir una palabra fuerte en el diálogo final, suprimida por cierto en el doblaje español, y mantenerla costó al estudio $5.000 de multa. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana. Siempre ha habido mucho puritanismo en Norteamérica. Yo me acuerdo cuando presenté en el Festival de San Sebastián a Alfred Hitchcock, que me decía que cuando en un guión le prohibían una escena, él siempre la rodaba, porque también en Norteamérica, como aquí, la imaginación del censor iba más allá de la del director de la película. Será mejor que no te levantes hasta mañana. Eso mismo dijiste ayer. No estás lo bastante fuerte. ¿Quién dice que no lo estoy? Esa morbosa imaginación de los censores quedó patente en El forajido. Primero autorizada y después prohibida, Howard Hughes desafió a Hayes distribuyendo la película sin cortes, pero el boicot y los pleitos acabaron forzándole a ceder. El forajido se estrenó mutilada 9 años después de su rodaje. Has estado muy enfermo y aún no estás bien. Lo que más alarmó a los castos censores no fue el amoral triángulo del argumento, sino el físico de Jane Russell, sobre cuyo busto se centró la publicidad. Lo que a ellos les parecía tan osado y tan a la censura y tan desvergonzado y tan inmoral, pues hoy sería, bueno, sería un poco para gente de comunión diaria, ¿no? Maybe we sure have taken a beating. I know. That's what makes us tough. La censura política se manifestó en Hollywood, en algunos casos de modo tan notorio, como este final optimista impuesto a John Ford para reducir la amargura social del relato de Steinbeck. We'll go on forever, Pa, 'cause we're the people. En plena Guerra Fría, el macartismo desató una caza de brujas en Hollywood. Ante el Tribunal de Actividades Antiamericanas comparecieron destacadas personalidades del cine, grandes magnates y famosas estrellas de la pantalla se prestaron a la denuncia política. or some other unpleasant place. I think it would be a good idea, although I don't know, I have never read... Tan solo un reducido grupo de progresistas, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall o Katharine Hepburn, se manifestaron contra la vergüenza de los procesos. Las listas negras extendieron el miedo en los estudios de cine. A los rigores morales se añadía un clima de represión política que, junto al control económico de la industria, completaba una eficaz e invisible censura. Detrás de la censura política hay otra cosa que es más insalvable, que es la censura económica. Trabajando en una economía libre de mercado, donde el mercado es el dios sacrosanto. Y eso es muy difícil de saltar. Tú haces las películas que te permiten que hagan los que te dan el dinero para hacer las películas. ¡Fantástico! ¡Mira todo lo que trae! ¡Cuánto dinero! Ha sido Mary, George, ha sido Mary. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. Nadie preguntaba nada. Solo decían, si George está en apuros, contad conmigo. No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar. Fruto de la censura, la presión política y el control económico, fue un cine al servicio del American Way of Life, a base de sentimentalismo, culto a los valores tradicionales y plena aceptación del orden establecido. La oficina de Hayes fue cerrada en 1945, pero su normativa continuó vigente hasta 1966. Incluso después, los grandes estudios mantuvieron una férrea autocensura a base de cortes en el guión o en el montaje.
Por ejemplo, en West Side Story se cambió la letra de esta canción, suavizando sus términos. Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good. There is good, there is good, there is good, there is untapped good. Like inside, the worst of us is good. Do you consider the eating of oysters to be moral and the eating of snails to be immoral? El tabú de la homosexualidad afectó a esta escena de Espartaco, que fue suprimida por lo sugerente de su diálogo. Espartaco tardaría más de 30 años en recuperar los planos cortados por su propia productora. Hay una censura que nunca hemos considerado los profesionales de cine y que muchas veces ha sido más importante que la censura oficial. Y ha sido la censura de los distribuidores y de los productores. Mis flores han ganado premios en los concursos. Son la comidilla de la vecindad. En Lolita, la niña objeto de pasión que tenía 12 años en la novela de Nabokov, tuvo que ser interpretada por una actriz de 15 años que aparentaba 17. Le ofrezco un hogar confortable, un jardín soleado, un ambiente cordial, mis tartas de cereza. El baile de los vampiros sufrió un corte de 20 minutos a manos de su productor, que también alteró los diálogos, doblando a los intérpretes principales con otros actores. En sociedades como son las actuales, sociedades plurales, secularizadas, agnósticas, realmente pienso yo que el tema de la censura es un tema tan fuera de lo que es la realidad. Lo que importa, el terrible problema que hoy tenemos es ni siquiera lo que se ve tantas veces en la pantalla, sexo, violencia. Lo que importa es la trivialización, la despersonalización que llega a los espectadores.